Vamos a ver cuántos sabemos ya. Hola 98. Lick, buenas noches. ¿Y qué tal, Rosario? Bienvenida. Mucho gusto de Muchas saludarle. gracias. Igualmente, Gracias, gracias. Rosario. Bueno, vamos a empezar la exposición. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Gusto de saludarla. Les Gracias igualmente. decía, gracias, Claudia. Les decía que vamos a empezar la exposición de esta noche y empiezo, como lo acostumbramos, presentarles un saludo respetuoso y afectuoso, deseando que estén bien y que obtengan los mejores punteos en las clases que, a cuyo examen se sometieron recientemente. Les pido disculpas, fíjense que tenía algún problema con mi máquina y estaba a punto de resolverlo cuando, por esas circunstancias que ocurren, el fluido empezó a molestar, pero venturosamente lo resolvimos y ya estamos por acá. El día de hoy retomamos la secuencia programática y para dicho efecto quiero traer a cuenta una breve evocación en torno a los últimos temas que vimos para ingresar en la exposición de esta noche, que siempre se refiere al amparo. Lo que abordamos en la temática reciente era lo relativo a una definición simplista del amparo. Y dijimos que el amparo es un proceso constitucional que permite la defensa de la Constitución y que tiene dos funciones. Una preventiva, que es cuando lo que existe es una amenaza de vulneración a los derechos constitucionales, y un efecto reparador, que se concreta cuando el daño, cuando la violencia constitucional ya se ha producido. Luego hicimos una larguísima secuencia de la historia del amparo, empezando por la Edad Antigua. Hablamos de Grecia, de Roma en particular, ¿verdad? Con sus manifestaciones tan peculiares de la defensa que ejercían los pretores de la plebe, ¿verdad? O bien el edicto del Homo Libero Exhibendo, que son antecedentes de defensas de derechos personales, pero no son en rigor antecedentes del amparo. Luego señalamos la existencia del justicia en España, ¿verdad? Del justicia mayor y la defensa que hacía de los derechos de los hombres libres. Y así también señalamos que para algunos el origen del amparo tiene concreción en el Senado del año octavo, durante el Imperio Napoleónico, ¿verdad? Que era un Senado muy peculiar que tenía dos vertientes. Una oficina en la cual se hacía una defensa del derecho de opinar, y otra vertiente que era la defensa de los derechos individuales. Sin embargo, con lo adelantado que fue esa institución napoleónica, lo cierto del caso es que el amparo surgió aquí en nuestras vecindades, en Yucatán, en 1840, cuando don Manuel Crescencio Rejón formula un proyecto de constitución para el estado de Yucatán, y ahí incluye el amparo. Entonces, ese es el punto de origen del amparo. Luego hablamos del origen del amparo en Guatemala y hablamos que hay antecedentes y datan del periodo post-independentista. Se declara la llamada independencia en el año 1821, en 1823 se emiten lo que se llaman las bases constitucionales. Luego hay dos textos muy importantes. En principio, la Constitución Federal, porque fuimos un Estado federal, ¿verdad? Las Provincias Unidas de Centroamérica, y como Estado de esa república se emitió una Constitución en 1825. Pero si debemos centrarnos en
la ubicación del origen del amparo, debemos traer a cuenta la revolución de 1871, la revolución liberal. El primer presidente es don Miguel García Granados, y luego el primer presidente de ese periodo, ¿verdad? Luego Justo Rufino Barrios, quien convoca a una constituyente, pero se disuelve la constituyente y él gobierna como un dictador. No es hasta 1878 cuando se emite una constitución muy peculiar que se llama la Constitución de los 2 siglos, no porque haya estado vigente durante 200 años, sino que se emitió en 1878 y se derogó en 1944. Esa constitución fue reformada, como ustedes lo acaban de estudiar, en repetidas oportunidades, ¿verdad? Se emitió en 1878, en 1895 se produce la primera reforma, en 1897 1887 la tercera, 1897 1902, perdón, la cuarta, y la quinta, que es la que nos interesa, es la de 1921. En 1921 se emite por primera vez una regulación del amparo, pero ¿qué ocurre? Siempre se ha respetado la Constitución, ¿verdad? Se pretendía reinstaurar la República Federal de Centroamérica porque se están cumpliendo 100 años de la independencia y precisamente se produce una quinta reforma de la Constitución, pero hay un golpe de Estado, ¿verdad? Un general produce un golpe de Estado y queda en un impasse lo de la quinta reforma y es hasta 1927 con la sexta reforma que se originó el amparo, como ustedes lo acaban de estudiar. Luego en 1944 con la Constitución revolucionaria de 1945 se respeta el amparo. Luego viene la invasión norteamericana y de la oligarquía criolla, ¿verdad?, que derrota a la revolución de 1944 y se emite un estatuto de gobierno que no incluye el amparo. Se hace una convocatoria a una constituyente y es en 1956 cuando se emite una nueva constitución en la que en efecto se reconoce el amparo también. También en la constitución de 1965 se reconoce el amparo y además se emite una ley especial, que es la ley de amparo, que era el decreto 8. Y finalmente llegamos a la constitución actual, ¿verdad?, que es la de 1985, pero que empezó a producir efectos en 1986. Y aquí se reconoce el amparo y se emite una ley que regula las garantías jurisdiccionales, que es el decreto 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, ley de amparo, constitucionalidad y exhibición personal. Entonces, allí nos quedamos. Hoy vamos a proseguir porque la temática del amparo es extensa y lo que expongamos a partir del día de hoy es la materia del segundo examen parcial que, según me señalaban, tendrá lugar a finales de septiembre. Así es que les presento, mis queridos compañeros y compañeras, el temario de esta noche, que es el siguiente. El día de hoy vamos a... ya tienen en la pantalla el temario, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la exposición relacionada con el amparo, con una cuarta parte, porque las exposiciones antecedentes, que fueron 3, se circunscribían al análisis histórico. Ahora ya vamos a analizar los elementos que fundamentan la promoción del amparo, su definición, sus características y los principios que lo informan. Fíjense que primero me voy a referir a los elementos que fundamentan la promoción del amparo. Fíjense que para promover el amparo es menester, es necesario, es imperativo que concurran estos 3 elementos: que exista un nexo de autoridad,
los elementos subjetivos que se dan en toda relación jurídica y un elemento conductual. Lo que quiero señalar es que el amparo no puede promoverse en todos los casos. Hay dos ámbitos a los que voy a aludir más puntualmente en las exposiciones futuras. El ámbito del derecho ordinario, en donde lo que se ventilan son asuntos de interés, y el contexto extraordinario, que es en donde se ventila el amparo, que solo se propicia cuando hay una violación constitucional. Por ejemplo, si hay un inquilino que no me paga la renta, entonces yo lo demando ante los tribunales de la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Ahí no puedo promover un amparo para que él me pague, no. Pero si al inquilino no le notifican y se viola el principio del debido proceso, que señala que para que una persona sea condenada tiene que ser inicialmente notificada y vencida en juicio, entonces ahí sí se puede promover un amparo. El inquilino podría decir, miren, me están enjuiciando, promovieron un amparo, un juicio en mi contra y no me han notificado, están violando un derecho. Entonces, repito, hay dos contextos para tramitar los asuntos jurídicos. El contexto ordinario, que es en donde se ventilan los asuntos de interés como este que les ejemplifiqué, relacionado con un contrato de arrendamiento de un inmueble, y los procesos constitucionales, dentro de los cuales está el proceso de amparo, que implican una vulneración a un derecho constitucional, como que no le hayan notificado la demanda a una persona. Bueno, pero retomo la exposición. Los elementos que fundamentan la promoción del amparo son los siguientes. Primero, para promover el amparo es menester que exista un nexo de autoridad, una relación de autoridad. Cuando hay una relación de igualdad, entonces no cabe promover un amparo, como el que le señalaba yo en el contrato de arrendamiento. Los dos suscribieron un contrato de arrendamiento y están en par iguales circunstancias. El nexo de autoridad se produce cuando hay un ente que está potestado para exigir el cumplimiento de ciertas conductas. Por ejemplo, el Estado, ¿verdad? El Estado tiene la facultad de cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces, está dotado de una facultad en relación a los ciudadanos. Para que haya un conjunto de circunstancias que posibiliten la promoción del amparo, es indispensable que haya una relación de autoridad, que haya una autoridad y un ciudadano, ¿verdad? Como lo vamos a ver a continuación. Fíjense que regularmente, cuando hablamos de autoridad, creemos que la misma se centra en el poder público, que la autoridad solo la ejerce el Estado, pero para que se promueva el amparo, estamos hablando de autoridad en todos los órdenes, porque hay autoridades civiles en el derecho privado, como ustedes pueden verlo, y les pido que abran su ley de amparo para que consultemos los artículos 9 y 10. Noveno y 10 es... ¿ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Voy a leer el artículo 9, que dice: podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Es decir, aquí estamos hablando de que la autoridad la ejerce el poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero luego dice: asimismo,
podrá solicitarse contra las entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Es decir, la autoridad puede ejercerla el poder público, pero también entidades privadas. Y si esto no estuviese lo suficientemente claro, leamos el artículo 10 que dice: procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen. Oigan esto: ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces, el primer requisito para promover el amparo es que haya un nexo de autoridad. Y la autoridad no solo la ejerce el poder público, el Estado, sino también entidades de derecho privado. Por ejemplo, en una sociedad anónima, la junta directiva puede ejercer actitudes arbitrarias en uso de su autoridad y contra ellas también cae el amparo. Entonces el amparo procede contra todo ente que ejerza autoridad, ya sea un ente público o un ente privado. Luego el elemento subjetivo. En la promoción del amparo participan dos personas: la persona que ejerce la autoridad y que se extralimita, que actúa abusivamente, y el ciudadano a quien le violan sus derechos. El ciudadano a quien le violan sus derechos se llama agraviado. Entonces, hay un nexo de autoridad. En esa relación participan dos personas: el ente que tiene el ejercicio de la autoridad, que puede ser de derecho público o de derecho privado, y un ciudadano, una persona a quien le violan sus derechos y le causan un agravio. Por eso se llama agraviado. Y el último elemento es una conducta, un acto mediante el cual se provoca la lesión. Es decir, la autoridad se extralimita y actúa abusivamente a través de una conducta activa o pasiva, ¿verdad? Y ese acto que vulnera los derechos es el acto reclamado. Yo voy a promover el amparo contra tal acto. Por ejemplo, imagínense que recientemente se produjo una situación, ¿verdad? Una autoridad ha pretendido cercenar el derecho de opinión, que los ciudadanos no opinen. Y eso no es posible en una democracia. Hay un derecho reconocido por la Constitución que posibilita que nosotros emitamos señalamientos, emitamos nuestra inconformidad, siempre dentro del contexto del derecho, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, hay un periódico, como ocurrió en la época de Serrano Elías, que lo combatía, entonces lo cerró, envió censores y cancelaron el periódico, ¿verdad? Eso es un acto violatorio, un acto que viola la Constitución, porque está cercenando, limitando, obstaculizando el derecho de la libre emisión del pensamiento. Hay una ley incluso constitucional que regula la libre emisión del pensamiento. Entonces yo promuevo un amparo, ¿verdad? ¿En contra de qué acto? ¿Cuál es el acto reclamado? El hecho de que hayan mandado a cerrar un órgano de difusión, ¿verdad? Entonces, repito, para que haya amparo es menester, en principio, que exista un nexo de autoridad. Un ente que ejerce la autoridad, que puede ser de naturaleza pública o de naturaleza privada, y un ciudadano que es el afectado, a quien se le llama agraviado, y una conducta de acción o de omisión, que es la que genera la violación y que se llama acto reclamado. Fíjense que en pasada oportunidad les dije yo que la definición de amparo es una definición muy sencilla. Es un proceso constitucional que permite la defensa de la Constitución y que tiene dos efectos. Un efecto
que evita las amenazas, es un que se constituya una amenaza y que se concrete. Ese es un efecto previsor, porque se previene la lesión, ¿verdad? Y un efecto restaurador. Esa es una definición sencilla, pero yo sí quiero que esta definición, aunque yo les he dicho que la memoria, que es un valioso auxiliar, sobre todo en las ciencias sociales, la debemos ejercer dentro de ciertos cánones. Esta es una definición que yo los exhorto porque es muy breve, 3 renglones y medio, que la vamos a examinar, pero que la retengan lo más posible en la memoria, porque es muy importante. Históricamente es muy importante. Fue emitida por un gran profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y era don Edmundo Vázquez Martínez. Pues yo espero que ya lo hayan oído citar en alguna oportunidad. Es uno de los preclaros e ilustres abogados egresados de nuestra facultad. Y les repito, yo tuve el honor extremo de haber sido su alumno en un curso. Don Mundo fue rector de la universidad. Fue rector de la universidad. Muy reconocido. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue presidente de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, él concentró esos honores extremos en el ejercicio de su función. Entonces, don Edmundo escribió mucho sobre derecho constitucional, y aquí hay una definición de amparo que nosotros la vamos a estudiar meticulosamente. Dice la definición, leámosla por favor. El amparo es un proceso de rango constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado. Yo les he expuesto que muchas veces las definiciones son sumamente complejas, ¿verdad? Porque se formulan de una manera tal que resultan ininteligibles, pero yo creo que esta es una definición que por supuesto conlleva algún grado de dificultad en su percepción, pero si nosotros la escindimos, la dividimos, vamos a encontrar que nos transmite un sentido muy perceptible de lo que es el amparo. Número 1, para que ustedes lo marquen ahí en sus notas. El amparo es un proceso de rango constitucional, ya lo vamos a explicar. Esa es la característica número 1. El amparo es un proceso de rango constitucional. Número 2, es especial por razón jurídico-material. 2 y 3, ¿cuál es su objeto? ¿A qué tiende? Tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado. Esos son los efectos. El efecto previsor, es decir, tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento, que un derecho no se viole, que se mantenga, o restituirlo cuando ya fue violado. Entonces la definición es breve y nosotros la vamos a analizar con meticulosidad porque hace formulaciones en extremo muy importantes. Repito, dice, el amparo es un proceso de rango constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado, y les recalco, fue formulado por un perínclito, por un ilustre abogado de nuestra casa de estudios, que era don Mundo Vázquez Martínez, que fue rector de la universidad, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Corte de Constitucionalidad. A ver, analicemos la definición. Primero, el amparo es un proceso de rango constitucional. ¿Por qué es de rango constitucional? ¿Por qué es de rango constitucional? Porque está regulado en la Constitución. Por favor, si ustedes lo ven, en el artículo 265 se regula el amparo. Por favor, véanlo. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Dice,
Amparo, fíjense, es el artículo constitucional 265, no está regulado en una ley ordinaria, no está regulado en el Código Penal, en el Código Civil, dicho con todo respeto, en el Código de Notariado, no, está regulado en la Constitución porque es un mecanismo para defender a la propia Constitución. Entonces, la principal característica es que es un proceso de rango constitucional. ¿Y por qué es de rango constitucional? Porque está establecido en la Constitución y porque está establecido en la Ley de Amparo, que es el decreto 1 de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahí se establece todo lo atañedero al amparo. Es especial por razón jurídico-material. Aquí les señalo que es extraordinario y subsidiario. Es lo que yo les acabo de señalar. ¿Por qué es especial por razón jurídico-material? Porque el amparo no se puede promover en todas las circunstancias. Se promueve cuando hay una lesión constitucional. Pero primero hay que agotar el ámbito ordinario. Hace unos minutos les ejemplificaba yo con el caso de un contrato de arrendamiento. Si el inquilino no me paga, yo no puedo promover de inmediato un amparo. No, yo tengo que promover un juicio sumario de cobro de rentas atrasadas, ¿verdad? Ese es un juicio en donde se ventila un asunto de interés, mi interés, ¿verdad? Pero si al demandado no le notifican, entonces sí hay una violación de un derecho constitucional. Si al inquilino no le notifican y el proceso continúa y lo declaran, lo sancionan con el pago de las pensiones atrasadas y que desocupe la casa, entonces él puede decir, miren, a mí me violaron mi derecho porque no me notificaron. Ese es un derecho fundamental, entonces sí promueve un amparo. Entonces, en primer lugar, es un proceso de rango constitucional. Es especial por razón jurídico-material porque para promoverlo es menester que se agote el contexto ordinario. Por eso estamos señalando que el amparo es extraordinario y subsidiario, porque solo opera cuando los procedimientos o recursos de rango ordinario han fallado. Entonces, por eso es especial por razón jurídico-material. Es político, no politiquero, ¿verdad? Es político porque opera en contra del ejercicio del poder público. Yo ya les expresé que si el Estado asume actitudes arbitrarias y abusivas, por ejemplo, cobra impuestos sin razón alguna, ¿verdad? Establece contribuciones o tasas sin motivo ni razón, entonces estamos atacando al poder público. Recuérdense que la palabra político deviene de la palabra polis, que eran las ciudades-estado de Grecia. Entonces, cuando se discutían las impugnaciones, los reclamos en contra del rey, era un asunto político, porque era un asunto de la ciudad, era un asunto de la polis. Entonces, aparte es la politiquería, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera característica. Es un medio de protección, ya lo señalamos oportunamente. Es preventivo, porque cuando hay una amenaza de violación, podemos promover el amparo para que esa amenaza no se concrete. Y si la amenaza ya se concretó, tiene un efecto restaurador. Esto ya lo vimos, hasta se los pregunté en el examen. Y fíjense que la última característica es que su ámbito de aplicación es amplio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo promover amparo en contra de cualquier situación una vez que se agota el contexto de la justicia ordinaria. Yo les pido por favor que vean el artículo 8º de la ley de amparo. ¿Ya lo tienen a la vista?
Sí, licenciado. Dice, Sí, artículo, licenciado. muchas gracias. Dice, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Esto es lo que yo quiero señalar enfáticamente y que ustedes, por favor, lo marcan, ¿verdad? Dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Por eso estamos diciendo que su aplicación es amplia, porque la propia ley señala, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Yo puedo promover un amparo en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito notarial, en el ámbito administrativo, en el ámbito, en todos los ámbitos de la enciclopedia jurídica. Fíjense que, ya lo vamos a ver, la incoación del amparo debe siempre entenderse en sentido amplio, no en sentido restrictivo, ¿verdad? Fíjense que yo les pongo un ejemplo de, bueno, mejor no se los pongo porque lo voy a citar después. Entonces, las características del amparo son las siguientes. Es un proceso de rango constitucional. ¿Por qué? Porque está regulado en la Constitución y en una ley que tiene rango constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Es especial por razón jurídico-material porque para instar el amparo es menester inicialmente agotar el ámbito ordinario. Fíjense que, bueno, no quería referirme a esta situación, pero me refiero. Hoy declararon sin lugar un amparo, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar un amparo, ¿verdad? Que promovió la señora fiscal en contra de unas personas que le hacían señalamientos de diversa índole y que según ella estaban vulnerando sus derechos. Entonces la Corte resolvió bien, ¿verdad? Porque primero hay que agotar la vía ordinaria. Si esas actitudes eran delictivas, pues había que presentar una denuncia donde correspondiera, no irse al amparo de una vez, porque si no, se está inobservando esta característica. El amparo es extraordinario y subsidiario, solo opera cuando los procedimientos o recursos de rango ordinario han fallado. Entonces aquí se fue directamente al amparo. Es político porque es una institución contralora del poder público. Tiene dos propósitos. Un propósito preventivo, evitar que las amenazas en contra de los derechos constitucionales se concreten, y un propósito restaurador. Cuando ya la violación se ha producido, pues entonces hay que restaurar el derecho afectado. Y su ámbito de aplicación es amplio porque, como lo dice el artículo 8º de la Ley de Amparo, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y para concluir la exposición de esta noche, les quiero resaltar los principios que rigen al proceso de amparo. Primero está el principio de iniciativa o instancia de parte. Fíjense que, ¿qué quiere decir eso? Principio de iniciativa o instancia de parte. Quiere decir que el agraviado, el ciudadano que resultó afectado porque el Estado le violó un derecho, él es el que tiene que promover el amparo, el afectado. No puede ser que la propia Corte inste un amparo oficiosamente, porque entonces se convertiría en juez y parte. Entonces, repito, el principio de iniciativa o instancia de parte se refiere al hecho de que el amparo tiene que ser impulsado por el agraviado. Vean, por favor, el artículo 6º de la Ley de Amparo. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Muchas gracias. Dice el artículo 6º,
Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. El principio de rogación, ¿verdad? El principio de rogación quiere decir que el agraviado es el que tiene que acudir y pedirle al Tribunal de Amparo que intervenga. Solo la promoción del amparo es rogada, solo el mismo inicio del amparo obedece a la iniciativa o instancia de parte, porque luego dice, todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal. Entonces, repito, el principio de iniciativa o instancia de parte que está reconocido en el artículo 6º de la ley de amparo se refiere a que el agraviado, la persona afectada, es la que tiene que promover el amparo. No hay amparos oficiosos. Yo planteo el amparo porque yo soy el afectado. Y ya después, todo lo que se suscite con posterioridad a que yo lo planteé, entonces ya el tribunal, la Corte de Constitucionalidad, tiene que resolverlo de oficio. Pero, inicialmente, para que el amparo vislumbre, es menester que el agraviado sea el que tome la iniciativa. Se promueve a instancia de parte. Y luego, el principio del agravio. Fíjense que ya señalamos qué es el agravio. La autoridad, ya sea la autoridad pública o una autoridad privada, como en el caso de una asociación o sociedad, asume una actitud abusiva o irrespetuosa, una actitud de acción o de omisión y vulnera la esfera patrimonial o personal de una persona. Por ejemplo, le impone un cobro excesivo fuera del contexto legal, entonces le está afectando el patrimonio, ¿verdad? Y luego de los reclamos, plantea los recursos correspondientes. Agotado el trámite en el ámbito ordinario, entonces ya se puede promover el amparo, pero tiene que haber una afectación. O cuando lo afecta personalmente, ¿verdad? Por ejemplo, hay una persona, según el 113 constitucional, las personas que no tienen reconocida honorabilidad no pueden participar en un proceso de elección. Ya ven que hay 2 casos ahí recientes en donde personas que notoriamente no tienen reconocida honorabilidad no participaron, ¿verdad? Pero imagínense que una persona que no ha tenido problemas judiciales, no lo han condenado en los Estados Unidos ni en el extranjero por lavado de dinero ni por nada, ¿verdad? Es una persona honorable y el Tribunal Supremo Electoral le veda su participación, entonces se interpone un amparo porque le está afectando su esfera personal. Entonces el agravio puede ser o patrimonial o personal. El principio de prosecución procesal. El amparo es un proceso, ¿verdad? Ya vamos a analizar en la próxima clase lo relativo a la naturaleza del amparo, pero el amparo es básicamente un proceso. Se inicia con una demanda, hay una audiencia, hay un periodo de recepción de prueba, y hay un periodo en el que se emite la sentencia, ¿verdad? Puede ser que se emita antes un auto para mejor proveer, y si es un amparo biinstancial, como lo vamos a estudiar, pues entonces existe la posibilidad de que yo apele, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de prosecución procesal, estamos hablando que el amparo es una sucesión de etapas, es un proceso. Luego tenemos el principio de relatividad de la sentencia. Fíjense que ustedes ya estudiaron en teoría del proceso que en la vida ordinaria las sentencias son erga omnes. ¿Qué quiere decir? Que son relacionadas a todos, que afectan a todos los ciudadanos, ¿verdad? Cuando se emite un pronunciamiento, afecta no solo a las personas que han instaurado un proceso, sino a todas aquellas que tienen conexidad con el asunto que se ha ventilado en el proceso. Aquí no. El amparo solo emite protección para quien lo promueve, no para todos. Entonces, la sentencia de amparo no es erga omnes, es decir, no es para toda la colectividad,
sino que solo tutela, solo protege a la persona que interpuso el amparo. Y luego tenemos el principio de definitividad. Ese está reconocido en el artículo 19 de la ley de amparo, que yo les pido por favor que lo vean. Ya lo tienen a la vista. Ya, licenciado. Muchas gracias. Dice el artículo 19, conclusión de recursos ordinarios, que es lo que señalamos al principio. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios y judiciales administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Vuelvo a ejemplificar el caso del arrendamiento. Si el inquilino no me paga, yo no voy a promover amparo de inmediato, ¿verdad? Sino que no lo voy a promover, sino lo voy a demandar en la vía ordinaria a través de un juicio sumario de cobro de desocupación y cobro de rentas atrasadas. Y si ahí se da una lesión constitucional, entonces se puede promover un amparo, ¿verdad? Si al inquilino no le notifican, entonces él puede promover un amparo. Entonces los principios que rigen al proceso son: el principio de iniciativa de parte es que el amparo lo tiene que promover el agraviado. El primer paso lo da el agraviado. Ya después el tribunal puede actuar oficiosamente. El principio del agravio. El agravio es una lesión que se provoca en la esfera patrimonial, en el patrimonio del agraviado o en el patrimonio personal cuando lo limitan en su participación, como le señalé, la participación política. De conformidad con el 113, las personas que han delinquido y que no tienen prestigio y que no tienen un reconocimiento personal, como ha ocurrido aquí, no los deja participar el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero si hay una persona que es un ciudadano notable, que no tiene ningún problema, que no lo han condenado en el extranjero, ni le han señalado ninguna conducta anómala, entonces él plantea un amparo para que lo dejen participar. Luego tenemos el principio de prosecución procesal. El amparo es un proceso, es una sucesión de etapas que se inician con la demanda, continúan con las audiencias, hay una primera y una segunda audiencia, luego está el periodo de prueba, puede haber un auto para mejor proveer si los elementos de prueba no son suficientes, y luego la sentencia y probablemente la apelación si hay un amparo instancial, que lo vamos a estudiar ya dentro de unas clases. El principio de relatividad de la sentencia se refiere a que la sentencia solo le brinda protección al que instó el amparo, no a otra persona. Y el principio de definitividad, que es el que acabamos de leer, que está regulado en el artículo 19, que lo he señalado ya varias veces, que para instar el amparo, para promoverlo, es menester agotar toda la vía ordinaria. Bueno, repito de manera breve y puntual, haciendo un resumen de lo que vimos. Para que se pueda instar el amparo, es menester que exista una relación de autoridad, un ente que ejerce autoridad, que regularmente es un ente público, pero como ya vimos, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la ley de amparo, pueden ser también entes de derecho privado como las asociaciones o las sociedades o los partidos políticos. Entonces se necesita un ente de autoridad, un nexo de autoridad. Luego, los partícipes en esa relación de autoridad son un ente que la detecta, que repito, puede ser de naturaleza pública o privada. Abusa de su poder frente a otra persona que es la que resulta agraviada y por eso se le llama agraviado. Y el acto que produce el agravio se llama acto reclamado. Y yo les trasladé una definición de amparo que les ruego, pues quizá que no la memoricen, pero que la tengan muy presente, porque de la misma se deducen las características que yo les trasladé, que es de Don Mundo Vázquez Martínez, repito, y no me cansaré de decirlo nunca,
un personaje muy ilustre del mundo jurídico guatemalteco, que les repito, fue rector, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Corte de Constitucionalidad. Él dijo que el amparo es un proceso de rango constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado. Entonces, de ahí inferimos de esa definición las características. Es un proceso de rango constitucional porque está legislado y reconocido en la Constitución y en una ley de rango constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Es especial por razón jurídico-material, porque ya lo leí hace unos minutos en el artículo 19. Para promover el amparo es menester agotar todos los trámites de la jurisdicción ordinaria. Es político porque pretende controlar el ejercicio del poder público. Tiene dos funciones. Es preventivo porque si hay una amenaza de conculcación de un derecho, para evitar que esa amenaza se concrete, se promueve un amparo. Y tiene un efecto restaurador cuando ya la afectación se ha producido. Entonces hay que restaurar el derecho conculcado. Y dijimos, de conformidad con el artículo 8º, que no hay ámbito que no sea susceptible de la promoción del amparo. Se puede promover en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho mercantil, en el derecho notarial, en el derecho bancario, en el derecho agrario, en todas las disciplinas jurídicas. Y los principios son los que yo acabo de explicar. El principio de iniciativa o instancia de parte, reconocido en el artículo 6º de la Ley de Amparo, en donde se señala que el principio del proceso impone que el agraviado requiera al tribunal de su protección que promueva el amparo. Ya después las siguientes diligencias, las siguientes resoluciones, los siguientes pronunciamientos serán oficiosos, pero el inicio del amparo debe ser promovido por el agraviado. El agravio, dije yo, el principio del agravio alude a que hay una lesión en la esfera patrimonial o en la esfera personal. Luego señalé que el amparo es un proceso, por eso se habla de un principio de prosecución procesal, porque está conformado por una serie de etapas, por una serie de fases, ¿verdad? Hay una demanda, hay audiencias, hay una fase probatoria, una fase de sentencia, una fase de apelación. El principio de relatividad de la sentencia se refiere a que el pronunciamiento de amparo solo tutela, solo protege al accionante, a quien lo promovió. Y el principio de definitividad, que ya lo expliqué hace unos minutos y lo aludimos hace, ¿cuánto? Unos 4 minutos, cuando leímos el artículo 19, que dice: conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Mis queridos compañeros, yo les deseo buena noche. Nos vamos a quedar el día de hoy por acá. Vamos a continuar el día jueves, perdón, el día miércoles con la temática de la naturaleza jurídica del amparo y con las condiciones de viabilidad o procedibilidad. Y ya, primero Dios, la semana entrante ya vamos a entrar a examinar el examen procesal, el esquema del proceso. Así es que hoy no les voy a formular preguntas y deseo que tengan muy buena noche y que descansen. Cuidado con la lluvia, porque ya está lloviendo de manera intensa. Gracias a Dios que ya no se afectó la luz y pudimos conversar. Que tengan buena noche. Me dio gusto saludarlos de nuevo. Gracias, licenciado. Buenas noches, Gracias, buenas noches. Que descansen, que descansen. Gracias, Lick. Feliz noche.